Bueno, me quedé aquí. Ok, me dicen cuando ya se vea todo en pantalla, por favor. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, ok, muchas gracias. Bien, vamos a ver, continuamos. Ah, muy bien. Y aquí es donde vamos a empezar ahora sí ya con la verdadera parte que tiene que ver con la orientación educativa. Hasta este momento hemos visto antecedentes. Em, Aquí hay un punto. Se habla de la escasez de empleo. Fíjense, por ahí hacia inicios del siglo XX vamos a encontrar pues lo que se le conoce como el periodo de la depresión, ¿verdad? Y pues de pronto los bancos se quedan sin dinero, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, y de pronto aparece un periodo que se le conoce como la depresión. Hay escasez de empleo y de pronto aquí vamos a encontrar un fenómeno donde se busca por parte de los gobiernos que exista una educación mínima, y a esta educación mínima pues se le va a llamar educación, en este caso educación básica, ¿verdad? Entonces, de pronto se incrementa la educación obligatoria y pues existe un desfase, porque por un lado se pide que, por ejemplo, los niños, adolescentes vayan a las escuelas, pero por otro lado también vamos a encontrar que existe problemas de empleo y existen problemas económicos, ¿no? Si hay algo similar en la fecha actual, es pura coincidencia. Y entonces, de pronto, por ahí hacia 1905, pues en Estados Unidos se funda el Brick Institute de Boston, ¿no? Y este primer instituto buscaba que pues existieran personas, en este caso que fueran un orientador, ¿sí? No tenía esa figura, ¿eh? De hecho no se le llamaba orientador, pero era una persona que particularmente buscaba eh, que los orientados o las personas a quienes se dirigía pudieran analizar sus necesidades y aptitudes, le proporcionara información acerca de diversas ocupaciones y que adaptara la información que el orientado tiene hacia las ocupaciones. El asunto era, por ejemplo, empezar a tratar de poder ayudar a personas que, pues, de cierta manera no sabían, no conocían, no tenían definido cuáles eran sus aptitudes, sus necesidades, y este instituto, pues, inicialmente buscó empezar a trabajar esa área, ¿sí? Entonces, fíjense por ahí la fecha, 1905, ¿verdad? Entonces, está orientado esto a poder hacer que la persona se pudiera autoconocer, y también vamos a ver que existió una tendencia, ¿verdad? En este caso, a poder plantear a la educación como un elemento normalizante. O sea, que, por ejemplo, hubiera ciertas capacidades mínimas, ciertas habilidades mínimas que los propios niños, los propios educandos tuvieran para poder interactuar en el mundo, ¿sí? Uno de ellos, un conocimiento básico de esto, fue el saber leer y escribir. ¿Por qué ustedes creen que se haya hecho esta, eh, este conocimiento, esta habilidad de saber leer y escribir una necesidad básica? ¿Por qué?
Pues yo pienso que una era para saber lo que estaban, o sea, si los trabajadores se los querían hacer chanchulla, pues ya se sabían defender. Y decir, no, esto está mal. ¿ok? Para hacer como que un respaldo. Y, no, o sea, por ejemplo, hay gente que hoy en día firma a los güey, se puede decir, o sea, lo menso. Pero ya tú dices, que ya, aquí no me cuadra y estás mal. Y como antes la gente no sabía escribir, pues nomás pone una tacha en firmar. ¿Ok? Entonces, se fijan de pronto, gracias Itzel, Y nada, pues, es un conocimiento necesario para vivir en la vida, ¿no? Y sobre todo, pues, más que a lo mejor alguien firmara a lo menso, pues simplemente es que no conocía. Entonces, al no conocer de pronto lo que estaba firmando, pues de pronto se daba la posibilidad de pues bastantes abusos, ¿verdad? Como tú bien lo dices. eh, y, y de pronto era una necesidad básica, la necesidad de leer y escribir. Hay que considerar que para esta fecha, estamos hablando de Estados Unidos de 1900, pues no era el Estados Unidos de actual, ¿no? Entonces, estamos hablando de una población analfabeta bastante amplia, bastante amplia. Entonces, pues era una de las primeras habilidades que se tenían que normalizar, entre otras, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, elementos de matemáticas, de cálculo, etcétera, 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 que era necesario que se tuvieran y dominaran. Y entonces por ahí, vamos a ver que hay un libro, de hecho, si ustedes lo quieren luego conseguir, de Frank Person, fue uno de los iniciadores, que él funda por ahí hace 1908 el Vocational Bureau de Boston también, y de pronto el libro se llama así, Choosing a Vocation, y pues era un libro precisamente que buscaba eh, que los jóvenes tuvieran elementos para poder decidir qué iban a hacer con su vida, vaya. Entonces era la idea de empezar a buscar elementos para que el joven decidiera. Es importante porque en 1920, insisto, hay una crisis, o sea, como hay fenómenos de migración de los campos a las ciudades, de inmigración de ciudades a otras, entonces de pronto estar en un lugar desconocido, en una situación desconocida, con gente desconocida, de pronto esto pues es una situación angustiante. Se necesita perdón, una orientación hacia siglo XVIII, XIX, pues no había tanto problema porque si yo era hijo de un carpintero, pues iba a ser carpintero, punto. Si era hijo de un granjero, pues iba a ser granjero. O sea, no había como tanta movilidad en este sentido y no había tanta preocupación por saber qué iba a hacer porque ya de cierta forma ya estaba esto hecho. Pero aquí sí, o sea, en las ciudades es donde vamos a empezar a revisar este tipo de elementos donde de pronto las personas tienen que empezar a decidir qué es lo que van a poder empezar a estudiar y qué es lo que van a hacer, cuál va a ser el trabajo que van a desempeñar. Como por ahí se decía, el trabajo no solamente es una actividad que te mantiene, sino que el trabajo te da un lugar social. Entonces, pues por esas razones que se crean este tipo de instituciones para poder tener elementos para poder trabajar. Vean ustedes que la necesidad era bastante básica. Aquí quiero decirles que todavía estos institutos no eran parte de las escuelas, o sea, realmente esto era como una cuestión externa. Por ahí hace 1917 fue cuando ya buró de vocacional de Boston se absorbe por la División de Educación de la Universidad de Harvard. Fue por ahí empezó a tener un departamento de orientación vocacional, fíjense la fecha. Y posterior, por acá se dice pues que las actividades de los orientadores escolares durante los años 30 y la Segunda Guerra Mundial se centran sobre todo en la orientación escolar y profesional, haciendo hincapié en técnicas exploratorias y el diagnóstico y en menor grado en ayudar a los alumnos con problemas y necesidades especiales. Ojo, particularmente durante este periodo, estamos hablando de 1930, lo que se buscó hacer era clasificar. O sea, se aplicaban pruebas a los alumnos y era clasificarlos para ver en dónde se ubicaban. Pero no había una necesidad, no había, perdón, una atención de problemáticas, ¿sí?
Aquí vamos a ver que durante este periodo, pues el orientador debe ocuparse de los problemas de disciplina particularmente y se percibe como un agente de corrección de conductas e imposición de castigos, más que un sujeto interesado en el desarrollo positivo de los alumnos. Fíjense, todavía esto a nuestros días, todavía vamos a encontrar una función ahí muy interesante. ¿Por ahí alguien recuerda los prefectos de la secundaria? Sí, ¿Qué hacían los prefectos de la secundaria? Poner reportes. ¿Y, por qué ponían reportes? Porque según te portabas mal o infringías alguna regla. Ok, se fijan, el prefecto, no Rafita, ¿no? Sino el prefecto, en este caso de licenciatura, de secundaria, por ahí vamos a verlo. Todavía en algunas prepas había. Era un agente corrector. Es interesante porque vean que el orientador tenía que ocuparse de elementos disciplinares, ¿sí? Y por eso era un agente de corrección de conductas. Mm, Desgraciadamente, de pronto, bueno, ustedes, uno siempre se queda con la imagen, ¿no? Del prefecto, sobre todo el prefecto de secundaria, como, pues, un castigador, ¿no? Te bajaba puntos, te metía reportes y te bajaba puntos, porque, pues, te habías portado mal. De hecho, por ahí todavía, vamos a encontrar este documento famoso de la famosa Carta de Buena Conducta, que era un documento que se utiliza todavía para poder ingresar a un plantel educativo posterior, en este caso un bachillerato. Entonces vean ustedes que aquí el orientador tiene, sobre todo en este periodo, pues esa función, ¿no? De corregir problemas de disciplina. Entonces, hacia 1950 esto cambia. Por ahí la orientación era disciplinar y el sentido de la orientación ya no es para saber si alguien elige alguna profesión, sino que ahora se va ligando a algo llamado rehabilitación educativa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos alumnos problema? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo un alumno que de alguna manera no está adaptado al aprendizaje social? Entonces ahí, pues, tengo que buscar cómo reinsertarlo, rehabilitarlo, ¿sí? Em, y hacia 1950 la orientación buscaba eso, o sea, cómo es que un alumno que se considera un alumno problema o que tiene una serie de problemáticas puede rehabilitarse, o sea, cómo es que puede emparejarse, ¿sí? Inclusive todavía había algunos, todavía existen por ahí algunos resabios de esto, que tiene que ver con los llamados cursos de nivelación, por ejemplo, ¿no? Y esos cursos de nivelación buscaban precisamente que la persona, pues, si no tenía cierta conducta normal, pues entonces pudiera llegar a tener esa conducta normal, ¿no? Y bueno, aquí todavía bueno, ya un sentido constructivo, ya hay como, ya el orientador se porta buena onda, vaya, ya no es un agente corrector, ¿no? Pero todavía vamos a ver que existe por parte del orientador, pues gran parte del tiempo, ahora sí ya ligado a las escuelas, para controlar problemas de conducta, ¿verdad? Problemas de conducta escolar. Y después de la Guerra Mundial viene un fenómeno interesante, ¿sí? Aquí lo plantea, dice, bueno, en el contexto de la preocupación americana por el liderazgo del espacio frente a la Unión Soviética, se genera interés por la educación de estudiantes sobredotados o superdotados. Aquí es importante destacar el término ha cambiado muchísimo. Anteriormente eran superdotados, después eran niños talentosos, hoy se les conoce como niños sobresalientes. ¿Por qué? Porque, bueno, es que superdotado da la imagen de Superman, ¿sí me explico? O sea, da la imagen de superhéroe, ¿no? Y la realidad no es así. O sea, alguien puede ser sobresaliente en algo, pero no puede sobresalir en otra área. O sea, vamos a ver que hoy en día el concepto ha cambiado. Sin embargo, aquí se publica la National Defense Education de 1958
Y esta área específicamente, fíjense lo que hicieron, era invertirle para detectar a los niños que tenían sobredotación, particularmente era comportamiento, sobresalientes en comportamiento, en habilidades, perdón, lógico-matemáticas, y apoyarlos para que pudieran desarrollar una carrera científica. ¿Sí? Era muy curioso, con la intención de captar a los genios, vaya la expresión, y ponerlos a trabajar, ¿no? De ahí vamos a encontrar bastantes casos, por ejemplo, el Carl Sagan, que ustedes pueden ver, Stephen Hawking, todos estos de pronto, son gentes que de pronto son captados, ¿no? Y la idea era de captar a los mejores para precisamente poder aventajar en la carrera, de la Guerra Fría, ¿no? De un país y otro. Entonces, se dejaron de lado muchos aspectos de niños que tenían, pues, problemas. O sea, realmente no se les ayudaban. Y a los que se ayudaba bastante eran a los niños adelantados, ¿no? Entonces, era una preocupación por tener este tipo de captación de niños superdotados para poderlos orientar al trabajo en beneficio, pues, de la nación. En el 60 aparece un fenómeno ahí interesante que tiene que ver con, pues, un giro en las relaciones sociales, y entonces la orientación en las escuelas, pues ahora busca eh, crear programas en contra de problemas ahora sí ya más complejos, y que eran patentes y que nadie veía. Estos problemas pues van a ser, por ejemplo, ya la atención a niños con o alumnos con desventajas, ¿verdad? Se empiezan a estudiar los fenómenos de deserción en la escuela y se necesita de estudiar ahora pues la educación en niños que pertenecen a grupos étnicos que son minoría. Y ven ustedes aquí cómo es que los grupos étnicos minoritarios, pues de pronto van a empezar a formar un cambio. Por ejemplo, la educación para personas de color, pues era pues algo prohibido. Ustedes pueden ver ahí estas escenas, hay bastante material fílmico donde se narra cómo es que las personas de color definitivamente pues tenían bastantes problemas para ingresar a las universidades, para ser aceptados en las universidades. em, y ahí era necesaria la intervención de un orientador para sensibilizar tanto a la población blanca como pues a la misma población de color que de alguna manera también estudiaba, porque todavía hacia 1960 ustedes podían ver en la sociedad norteamericana común que había personas de color que no podían pasar por ciertas calles porque eran calles de blancos exclusivamente. Entonces, digo, es algo que afortunadamente pues ha cambiado, pero en ese tiempo, pues vean ustedes cómo es que empieza una pugna, ¿no? Muchos grupos sociales y de minorías empiezan a reclamar sus derechos, derechos sociales, derechos civiles, eh, y por esa razón es que también cuando hay un cambio, entonces siempre se hace necesaria la presencia de un orientador que trate de buscar soluciones en términos del tratamiento de alumnos con desventajas o deserción escolar, ¿sí? Eso hacia 1960. Ven ustedes que ya va tomando forma lo que conocemos como orientación educativa. En Europa hay algo similar que en Estados Unidos, o sea, en los primeros años la orientación educativa pues se va ligando también al mercado laboral, ¿sí? Que ahí es donde de alguna manera nace. Y posteriormente vamos a encontrar que se va a ir haciendo ligada a la escuela. Aquí vamos a ver que hay algunas diferencias en cuanto a la forma de entender la orientación educativa de Estados Unidos y de Europa. La primera de ellas es que en Europa se va a utilizar el término orientación profesional, fíjense, no educativa, sino orientación profesional. ¿Por qué? Bueno, en Estados Unidos era orientación vocacional, pero acá era profesional. Noten que todavía no hay
el término orientación educativa, o sea, todavía no está ligado hasta las escuelas, ¿sí? Hasta después, hasta 1917, que ya se empieza a incorporar esta orientación vocacional en las escuelas y ya constituirse hacia 1930, 40, con estos primeros orientadores que hacían la función de normalizadores y ya se integra ya por primera vez el término orientación educativa. Pero antes era orientación profesional en Europa y orientación vocacional en Estados Unidos. Y pues de pronto aquí vamos a ver que en Europa la orientación profesional tuvo un carácter público, a diferencia de Estados Unidos, donde tenía un carácter privado. O sea, en Estados Unidos eran instituciones independientes del gobierno y en Europa las instituciones que se formaron fueron instituciones del gobierno como tal, ¿sí? Bien, países que de alguna manera intervienen o tienen son los iniciadores de los proyectos primeros de orientación profesional y luego orientación educativa, pues tenemos el caso de España, de Francia, Bélgica, Alemania, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, y Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, con su bandera de 3 banderas. Ahí son los primeros países que son los pioneros en la orientación profesional a inicio del siglo XX y que posteriormente van pues teniendo programas de orientación educativa. Aquí tenemos este cuadrito y más o menos a nivel general ilustra pues el avance que de alguna manera se tiene en torno a la orientación educativa y en este caso pues, un guión profesional. Entonces, por ahí ven ustedes que hacia 1950 se busca la evaluación de las capacidades. Hacia 1960 el interés está en poder seleccionar para el trabajo. Hacia 1970 se busca la nivelación o normalización de alumnos. Y hacia 1980 vamos a encontrar por primera vez este concepto. Vean ustedes que había personas que nadie les hacía caso y son los llamados sujetos especiales o con necesidades especiales. Entonces, no fue, fíjense hasta dónde, hasta 1980, que vamos a encontrar que las escuelas se preocupan por lograr una integración educativa. Ojo, vean que aquí todavía el concepto es integración, no inclusión, integración. O sea, que yo tengo ciertas actividades y entonces, independientemente de la persona, entonces yo busco que el niño se integre o la persona se integre a las actividades que realizo, no al revés. El concepto de inclusión educativa es un concepto que empieza a sonar por ahí hacia el 2000 y en la actualidad es el concepto que está pues vigente. Y aquí, a diferencia de donde alguien busca integrar, acá se busca incluir. ¿Qué quiere decir? ¿O cuál es la gran diferencia? Bueno, que en yo busco aprovechar las capacidades que tiene una persona en su propio desarrollo. No voy a esperar que vaya a la par que los demás, no, sino que en su propio desarrollo él de pronto vaya adquiriendo habilidades y lo que voy a hacer es incluirlo, o sea, incluir sus habilidades, incluirlas en el contexto donde me encuentro, no integrarlo, ¿sí? No sé si si se entienda esa diferencia. O sea, integrarlo es, vente y nos tienes que alcanzar, ¿no? Te tienes que adecuar a lo que tengamos. E incluirlo es, ok, ven, aquí está la pista, corre a tu ritmo. El asunto es que corras, o sea, el asunto es que te muevas, ¿sí? No sé si se entienda esa diferencia, porque es una diferencia sustancial cuando ustedes estén trabajando ya posteriormente en algún espacio educativo. Em, una cosa es integrar, yo lo quiero poner en similitud, cuando integrar es, vente a la pista y vamos aquí nosotros corriendo y pues alcánzanos, nos tienes que alcanzar, te estoy integrando, ¿no? Y la inclusión implica que cada quien corra a su ritmo, en la misma pista si ustedes quieren. Pero aquí vean ustedes que lo que se busca es, ahora sí,
tener atención a niños con capacidades o personas con capacidades diferentes, a personas sobresalientes, ya no se utiliza el término superdotado, ya no es algo que ya no se emplea, y una orientación que tenga énfasis en las diferencias socioculturales. ¿Por qué? Porque vamos a entender que no somos todo unificados, sino que vamos a tener diferencias socioculturales de manera sustancial. Tan solo, por ejemplo, ven ustedes que en este grupo hay quien se conecta, por ejemplo, de computadora, hay quien se conecta de este teléfono, hay quien tiene un internet de cable, hay quien tiene un internet de línea, hay quien tiene uno de fibra óptica. Vean ustedes que de pronto hay diferencias y esas diferencias entonces, pues, cómo se pueden incluir en un espacio educativo, ¿sí? Entonces, bueno, particularmente esta es ahí como la línea de trabajo. Ven ustedes aquí cómo es que ha habido ciertas preocupaciones más o menos ligadas a ciertas épocas, ¿no? Em, y cómo de pronto ha evolucionado pues el concepto de orientación, ahora ya orientación educativa, ¿sí? Ya no es orientación profesional ni vocacional, por ahí todavía en la secundaria yo recuerdo que llevé un curso de orientación vocacional, vaya como tal. eh, Todavía estaba lejos el asunto de poder hablar de una orientación educativa. Entonces, bueno, particularmente ese es un panorama muy, muy general en torno a los orígenes de los conceptos de orientación educativa. Quisiera saber si tenemos alguna duda, compañeras, compañeros, algún comentario que quisiéramos hacer. Yo no, profe. Ok, gracias, Liz. Yo tampoco. ¿No? Ok, bueno. Bien, pues como es parte del criterio la cuestión de de la participación, entonces, bueno, les voy a enviar estas preguntas generadoras. Necesito que las contestemos, por favor, y a partir de ahí podamos empezar en la segunda sección de esta clase, a poderlas a discutir. Más o menos, si ustedes lo creen pertinente, podemos dar unos 10 minutos para que se contesten y después de eso poderlas comentar. Déjenme nada más les paso aquí el enlace donde están las preguntas y les pido por favor que las contesten sobre la base de el tema que revisamos, ¿sí? Y sobre también si ustedes tuvieron algún material sobre ese material que hayan leído. Ahí les va. Listo. Pues, por favor, si pudiéramos entrar ahí.
Profe, si hay una pregunta que dice, señala 3 diferencias entre el sistema de orientación escolar de Estados Unidos y el europeo. Si solo sé una, pongo una o tengo que contestar a fuerzas 3. No, bueno, la idea es de que sean 3, pero si es una la que ubicas, contesta esa que sepas. Está bien. Ah, ok, gracias. Ándale, sí. Profe, está bien difícil el examen, no manche. No sé qué, déjame. Hágalo. ¿Esto es como un examen diagnóstico? No, ya lo hicieron. Más bien es de lo que ahorita revisamos. Se supone que es pura participación y parece examen parcial. Usted, de lo que ahorita vimos en la presentación, ¿qué opinión tiene con eso? Profe. Buenos Ándale. días, ya acabé. Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿me espero todavía No conectado lo tengo o...? ya. Oh, sí, espérate todavía, Ok, no, por eso le preguntaron. por favor. Sí, de hecho, la idea de que sean más o menos como 10 minutos y ya ahorita 8:30 poder empezar a hacer como la conclusión general de todo esto. Ok. Ujú. Si les aparece como puntuación 0, no se preocupen, ¿eh? Como son preguntas abiertas, por esa razón es que aparece así. Ya terminé, profe. Ok, muy bien, un momentito, por favor, para poder dar chance a que terminen los demás y continuar.